Ahora, el ejercicio 2 que nos dice, corregir la dosificación anterior tomando en cuenta la humedad y porcentaje de absorción de los agregados a utilizar. Entonces, una vez tenemos la dosificación a través del método, esta dosificación es ideal. ¿Por qué? Porque nuestros agregados están en estado seco, están cero de humedad, lo cual es imposible. Siempre vamos a tener humedad y absorción dentro de nuestros agregados. Entonces, antes de utilizar esta receta, siempre se debe corregir por humedades y porcentaje de absorción. Siempre. Y entonces eso es lo que nos está diciendo. Se realizaron los ensayos de humedad y absorción en los agregados y se obtuvieron estos datos. La humedad en el agregado grueso es de 2,5 y el porcentaje de absorción en el grueso es de 4,2. La humedad en el fino es de 4,8 y el porcentaje de absorción en el fino es de 2,1. Entonces tenemos que corregir eso, tenemos que corregir nuestra dosificación. ¿Qué nos dice el método? Primeramente tenemos que corregir los agregados. Y nos dice que toda la cantidad de agua que esté dentro del agregado debe ser reemplazada por más agregado. ¿A qué me refiero? Acá nos dice que tenemos que añadirle 1110 kilogramos en estado seco. Pero digamos que nosotros estamos ahí en laboratorio, en obra o donde sea, y nuestros agregados no están totalmente secos, tienen agua. Y yo peso 1110 kilogramos. No estoy pesando 1110 kilogramos solo de agregados, porque si tiene humedad también estoy pesando agua. Entonces no estoy cumpliendo lo que me está diciendo acá. Por eso debo corregirlo. Y la humedad se corrige con la fórmula de humedad que ustedes saben de suelos y de todos lados. Peso húmedo menos peso seco sobre peso seco. Y esto también se puede escribir como peso del agua sobre peso seco. Entonces, primeramente vamos a determinar las cantidades de agua que tienen nuestros agregados. Primeramente la cantidad de agua del grueso y luego la cantidad de agua del... Bueno, acá es del fino, ¿no? No es el grueso. Fino. Y es con la formulita. Entonces, porcentaje de humedad es igual a peso del agua sobre peso seco. El peso seco pasa a multiplicar y de esa manera determinamos el peso del agua. Y simplemente reemplazar los datos. Porcentaje de humedad del grueso es 2,5. Lo dividimos entre 100 obviamente para que estén decimales. Y el peso seco es lo que nos está dando el código o la norma o el método. 1110 kilogramos. Y lo mismo para el fino. Solamente que el porcentaje de humedad del fino es de 4,8 y el peso del fino es de 857. Y listo. Lo metemos en la calculadora y obtenemos el peso del agua que tienen nuestros agregados. Y lo corregimos. ¿Qué nos dice el método? Que toda el agua que tenía esos agregados la añadamos, pero en vez de agua, como si fueran más agregados. En otras palabras, a ese 1110 que era del agregado grueso, le vamos a añadir los 27,75 que eran agua, pero que tienen que ser agregados. Y lo mismo el fino. El fino que antes era 857, pero que tiene agua, le tenemos que añadir más agregados. 41,136. Entonces tenemos el grueso y el fino corregidos. 1137 y 898. Ahora el 2. Entonces de esa manera ya corregimos los agregados. Pero ahora tenemos que corregir el agua. Cuando estudiamos la parte de absorción y de humedad de los agregados, vimos una tablita y vimos diferentes estados de los agregados. Si tenía exceso de agua, cuando nosotros lo añadíamos a la mezcla, ¿qué pasaba? Que le aumentábamos agua a la mezcla. Y si estaba muy seco y tenía mucho porcentaje de absorción y nosotros lo introducíamos a la mezcla, chupaba agua de la mezcla, lo cual no tiene que pasar. Entonces tenemos que corregir eso. Y nos hacemos la pregunta, ¿nuestros agregados añaden agua o restan agua a la mezcla? Y eso se determina restando los porcentajes de humedad menos los porcentajes de absorción. Entonces, la humedad del grueso es de 2,5. La absorción del grueso es de 4,2. ¿Eso qué significa? Que como tiene mayor porcentaje de absorción que porcentaje de humedad, le va a chupar agua a la mezcla.
y 1,7. Sería 2,5 menos 4,2 es igual a 1,7. Negativo y le está restando agua. Siempre que la absorción sea mayor que la humedad, resta agua. Y hacemos lo mismo para el fino, solamente que el fino tiene mayor humedad, por lo tanto el fino está añadiendo agua. Y entonces tenemos que corregir nuestra cantidad de agua de la mezcla. Originalmente era 166, pero ya estamos viendo que nuestros agregados primero van a chupar agua y después van a añadirle agua. Entonces hay que corregir eso. Y acá está. Entonces tenemos 166, que era el peso original. Tenemos este 1,7 está restando agua, está chupando. Entonces, por lo tanto, acá yo tengo que sumarle, ¿no? Para que se mantenga. Entonces le sumo 1,7 y por la cantidad de agregado grueso que hay. Este 1,7 que es 1,7% de todo el peso del agregado, que serían los 1100 de acá. 1110. Ahora, el agregado fino está añadiendo agua. Entonces, para que se mantenga, acá tengo que restarle. Por lo tanto, menos, le resto el porcentaje de agua que le está añadiendo y lo multiplico por el peso del agregado fino, que está acá, 857. Y ahí tenemos el porcentaje de agua corregido, 162 kilogramos. Y volvemos a escribir la receta. El agua, que antes era 166, ahora es 162, cemento es 287, el grueso corregido es 1137 y el fino es 898. Antes estaban en estado seco, ahora están en estado húmedo. Y de nuevo, esto de acá siempre se tiene que hacer.